Fijaos en este caso. A simple vista, parece de lo más normal. Una propietaria denuncia a su comunidad de vecinos por unas filtraciones. Vamos, un clásico. Pero como vamos a ver, la clave para resolverlo no estaba en las paredes mojadas ni en las goteras, sino en el calendario. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Imaginaos la situación. Tenéis un problema real, que se ve, que se puede tocar, que os está fastidiando la vida en casa. Y aún así vais a juicio y lo perdéis. Pues eso, que parece increíble, es justo lo que vamos a desgranar aquí. La historia empieza con Ana María. Es la dueña de un piso, que lleva tiempo sufriendo humedades y filtraciones. Así que, lógicamente, decide demandar al consorcio de propietarios para que se hagan cargo. Hasta aquí, todo normal. Pero de repente, el juicio dio un giro y empezó a tratar de algo que no tenía nada que ver con las reparaciones. Vale, para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos la demanda que lo empezó todo, después la primera batalla legal que ya nos da pistas. Luego nos meteremos de lleno en el argumento que lo cambió absolutamente todo, la prescripción. Veremos el veredicto final y, por supuesto, la gran lección que nos deja este caso. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, por esa reclamación que puso en marcha toda la maquinaria judicial. En la demanda, Ana María lo explica todo, los daños, los problemas de humedad, y pide dos cosas, que se lo arreglen y que la indemnicen. Pero ojo, mucho ojo con esto, porque en ese mismo papel ella misma pone un dato que, sin saberlo, va a ser demoledor. Dice que los problemas empezaron en el año 2016. Quedaos con esa fecha, porque es la clave de todo. Y ahora viene la jugada de la otra parte, porque es aquí donde la historia pega un volantazo que nadie se esperaba. Aquí es donde entra en escena el abogado del consorcio, el doctor Ezequiel Gustavo Ourfali, con una estrategia, brillante. En lugar de discutir si las filtraciones existían o de quién era la culpa, que es lo que haría todo el mundo, él se fue a otro lado. Se centró en la forma, en el cómo y sobre todo en el cuándo se había hecho la reclamación. La defensa lanzó 3 ataques. Los 2 primeros, digamos que fueron de tanteo. Uno se lo tumbaron. Con el otro consiguió que Ana María tuviera que concretar cuánto dinero pedía. Pero el tercero era la bomba de relojería, la prescripción. La idea de que simplemente ya era demasiado tarde para demandar. Lo curioso es que el primer juez decidió aparcar ese tema, una decisión que sería recurrida y que al final lo cambió todo. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al concepto legal que, sin necesidad de hablar de una sola gotera, acabó decidiendo el juicio entero. A ver, vamos a pararnos aquí, porque esto es fundamental. ¿Qué narices es la prescripción? Pues mirad, es como si la ley te diera un ticket para reclamar algo. ¿Pero ese ticket tiene fecha de caducidad? Si dejas que pase el tiempo y el ticket caduca, se acabó, has perdido tu derecho a reclamar. Y da exactamente igual que tuvieras toda la razón del mundo. No va de quién tiene razón, va de plazos. Pues mirad, las cuentas son súper sencillas. La ley en Argentina da un plazo de 5 años para este tipo de reclamaciones. Si la propia Ana María dijo que todo empezó en 2016, el reloj empezó a contar entonces. 5 años después nos plantamos a finales de 2021. ¿Cuándo puso ella la demanda? En julio de 2022. Sencillamente, estaba fuera de plazo. Esta frase del escrito del doctor Ourfali es que lo resume todo. Es brutal. Su argumento era: señores jueces, no hace falta que traigamos a peritos ni a testigos. No hay que discutir nada. La propia demandante nos ha dado la fecha. Esto no es un caso de humedades, es un caso de matemáticas. Solo hay que restar. Entonces, el dilema estaba servido. Con las pruebas de los daños en una mano y el calendario en la otra, ¿qué hicieron los tribunales? ¿Cómo resolvieron este choque? Claro, la defensa de Ana María tenía una carta que jugar, y era una buena carta, ¿eh? Dijo que como era un daño continuado, o sea que las filtraciones seguían, el plazo no debería empezar a contar hasta que parase la última gotera. Y tiene su lógica, ¿no? Pues el Tribunal de Apelación no lo vio así. Su interpretación fue mucho más estricta. El reloj empieza a correr en cuanto conoces el primer problema. Y para que no quedara ninguna duda, el tribunal lo dejó escrito, negro sobre blanco. Para la ley, un daño que se alarga en el tiempo con problemas que aparecen y desaparecen se considera un daño único. Y el cronómetro empieza a contar desde el primer día que sabes que existe ese daño. No se reinicia cada vez. Así que, con este razonamiento, la decisión estaba cantada. El Tribunal de Apelaciones lo tuvo claro. El plazo era de 5 años, empezó a contar en 2016, la fecha que dio la propia demandante. La demanda se puso en 2022, demasiado tarde. Conclusión, la acción está prescrita. Se acabó el juicio. Bueno, y después de todo este viaje por el caso, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la moraleja de esta historia de filtraciones y de plazos?
Pues lo más fuerte de todo es que el consorcio no ganó porque se demostrara que no tenía la culpa. No, ganó por la estrategia de su abogado, el doctor Ezequiel Gustavo Aorfali, que fue un lince y vio una grieta, pero no en la pared, sino en la propia demanda. El problema no era el qué, era el cuándo. Y esto nos enseña algo fundamental sobre cómo funciona la justicia. No es suficiente con tener la razón. Es vital, es absolutamente crucial cumplir con las formas y sobre todo con los plazos. A veces, en un juicio, un detalle del procedimiento es mucho más importante que la evidencia más clara. Y nos vamos con esa pregunta, que se queda ahí flotando. Porque en este caso hemos visto con una claridad brutal cómo el calendario aplastó a la evidencia. Una lección muy potente sobre cómo funciona de verdad el sistema legal.